Nos encontramos una vez más en tu programa La Biblia Habla, junto a un grupo de personas internacionales que representan a nuestros países en Sudamérica, Centroamérica, Interamérica, el Asia, Norteamérica. Amigos, bienvenidos a La Biblia Habla. Si ustedes quieren entrar en contacto con nosotros, escríbanos a labibliahabla@nuevotiempo.org. Aparece en este momento en tu pantalla. El tema de hoy, muy importante: ¿cuándo volverá Jesús? Y antes de estudiar este tema, voy a invitar a Juan para que nos dirija en la oración. Señor, mientras esperamos tu segunda venida, por favor que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros para poder entregar con fuerza y energía este Evangelio. Bendícenos con tu paz y tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el inicio de nuestro programa quiero mostrar algunas coronas de reyes y de personas importantes en este mundo. Por ejemplo, la corona de Escocia, fabricada en 1494. Noten ustedes la elegancia y lo lujosa que eran las coronas en la Edad Media y mucho antes. Corona imperial de Jorge V del Reino Unido. Corona inglesa llamada de San Eduardo, miren la belleza de estas coronas. Corona del Principado de Transilvania, la corona del Reino de Hungría. ¿A quién no le gustaría tener en su casa una de estas coronas? ¿Cuánto dinero cuesta una corona hoy en día? En muchos de los museos en el mundo se encuentran estas coronas. Me llamó la atención esta colorida. Esta es la corona imperial austriaca, la corona del Imperio ruso, corona imperial de Brasil, fabricada en el siglo XIX, la corona imperial de México, corona llamada de Carlomagno, corona de Luis XV, la corona tumural española. Y quiero algo destacar de una historia muy interesante. La reina Victoria de Inglaterra tenía una lujosa corona y ella un día dijo lo siguiente a uno de sus capellanes que le enseñó acerca de la venida de Jesús: oh, cuánto deseo ver venir a Jesús. Y el capellán le dijo: oh, mi reina, ¿por qué usted desea que el Señor Jesús venga? Porque anhelo sacar mi corona y colocarla a los pies de Jesús. Y esta es la famosa corona de la reina Victoria. Esta mujer que sin duda falleció, sin duda espera con anhelo grande la venida del Señor Jesucristo. Esta corona que ustedes ven acá en la pantalla es la corona de Jesús, una corona de espinas que un día será transformada en una corona de oro que será colocada en nuestras cabezas. Esa corona que representa sacrificio, el Señor un día colocará con su diestra en cada uno de nosotros. Esta es la esperanza bienaventurada de por qué necesitamos esperar la venida del Señor Jesucristo. Y por eso en esta hora vamos a repasar brevemente el tema ¿cuándo volverá Cristo? Y una de las primeras preguntas que surgen seguramente en nuestra mente: ¿qué importante pregunta hicieron los discípulos a Jesús en cuanto a su regreso? Noelia, ¿cuál es la importante pregunta que los discípulos hicieron al Señor Jesucristo? Bueno, para responder esto vamos a leer Mateo 24:3, que dice así: sus discípulos se le acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces ellos le preguntaron cuáles iban a ser las señales de la venida de Cristo. O sea, a los discípulos les interesaba conocer acerca del fin del mundo. Como a cualquier persona que quiere saber qué es lo que va a pasar con el futuro, a ellos les interesaba también conocer qué iba a suceder, y por eso le preguntaron: ¿qué señales, Señor Jesús, van a ver de tu venida? Muy bien. Pregunta número 2 entonces, para continuar: ¿podemos saber la fecha del regreso de Jesús? ¿Podemos conocer la fecha del regreso de Jesús? Estefanía,
¿Hay algún texto que habla acerca de una fecha en la Biblia? Porque de paso, hoy en día la gente está colocando fechas al fin del mundo. Por ejemplo, año 2012. Algunos dicen el 2020. Algunos dicen no, la tierra va a permanecer o va a envejecer. ¿Hay algún texto que habla acerca de la fecha? Sí, pastor, exactamente. En Mateo 24:36 nos dice lo siguiente: sin embargo, nadie sabe la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. ¿Hay entonces alguna fecha? No. La Biblia dice claramente, no hay ninguna fecha, ni aún los ángeles conocen, solo mi Padre. Muy bien. Pregunta 3. Rodrigo, entonces, ¿cómo podemos saber cuándo vendrá Cristo? ¿Hay alguna importante señal, Rodrigo? En primera de Tesalonicenses 5:4 dice: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Muy bien. En otras palabras, ¿podemos saber cuándo vendrá Cristo? No, va a llegar como un ladrón. Nadie sabe cuándo Él va a llegar. No sabemos, pero sí debemos conocer las señales de su regreso. Y dice, ustedes no están en tinieblas. O sea, la palabra de Dios confirma de que existen señales muy importantes que hacen que nosotros, al conocer las señales, podamos entender que Cristo está pronto a venir y que antes de su regreso algunas cosas van a suceder. Muy bien, pregunta número 4. ¿Qué condiciones políticas acaecerían? Mateos 24, versículos 6 y 7 dicen: oiréis guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Entonces vemos que habrá guerras y rumores de guerras. Muy bien, esta es una señal entonces que el Señor Jesucristo, de paso, Antonieta, el libro de San Mateo 24 es conocido también como el Apocalipsis del Señor Jesucristo, porque en él presenta señales importantes que muchas veces estas señales son repetidas en los libros de profecía, especialmente en el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. ¿Hay alguna otra señal? En Lucas 21, 26 dice lo siguiente: los hombres desfallecerán por el temor y la ansiedad de lo que vendrá sobre la tierra, porque las virtudes del cielo serán conmovidas. Muy bien. También tenemos en primera de Tesalonicenses, pastor, si me permite, en el capítulo 5, versículo 3 dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Muy bien, entonces estamos reforzando la señal de rumores de guerra, guerras entre pueblos, entre naciones, que cuando digan paz, dice el pensamiento, vendrá destrucción. ¿Hay alguna otra señal, Shirley, que podemos entender? ¿Hay algunas condiciones, en la siguiente pregunta, hay algunas condiciones y señales que van a suceder en el tiempo del fin? Podríamos hablar de desastres naturales y que recientemente hemos podido conocer de ellos. Vamos a leer en Mateo 24, 7. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Entonces, hambres y enfermedades son algunos de los desastres. Muy Pero bien. vamos a ver otros. En Lucas 21, 11 leemos: habrá grandes terremotos, hambres y pestes en diferentes lugares. Habrá espantos y grandes señales en el cielo. Entonces allí nos habla de movimientos sísmicos. Muy y bien. finalmente en Apocalipsis 11, 18 nos menciona de los que destruyen la tierra, es decir, algunos problemas ecológicos. Muy bien, aquí encontramos algo importante entonces, repasando hambres y enfermedades, movimientos sísmicos, terremotos, problemas ecológicos en todo sentido. En otras palabras, como que nuestra tierra está envejeciendo, ¿no? Y esto ya marca el Señor Jesucristo en su palabra. Está muy pronto a regresar. Está muy pronto a regresar. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 6. ¿Qué creciente decadencia social va a prevalecer? Jason,
¿Qué podemos decir acerca de ello? Leamos Mateo 24:12, que dice así: y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Muy bien, una señal entonces, amigos, importante es que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es una señal muy actual, muy vívida en nuestra sociedad. El amor se está enfriando en todos los sentidos. Amor por Dios, amor por el prójimo, amor por la familia, es algo que tú y yo necesitamos cuidar. ¿Qué más, Jason? ¿Hay algún otro pensamiento? Dice en Santiago 5, del 1 al 6, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, habéis vivido en deleites. Eso es la búsqueda de placeres y riquezas. Muy bien. Hoy en día otra señal es de que más que buscarle al Señor, a veces buscamos lo material y es un riesgo en nuestra vida espiritual, cual muchas personas están quitando como foco de excelencia de su vida al Señor y están buscando otros dioses que están alterando su relacionamiento con Dios. ¿Qué más, Jason? ¿Algún otro pensamiento importante? Y dice 2 de Timoteo 3, 1 al 5, en los últimos días habrán hombres avaros, ingratos, traidores. Esa es la degradación del carácter humano. Muy bien, la degradación del carácter humano en todas, como dice, tiempos peligrosos, hijos avaros, desobedientes, ingratitud, degradación del carácter humano. Cómo el ser humano está cambiando es otra de las señales que presenta la Biblia. ¿Y alguna más? Y en 2 de Timoteo 3:1 dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces ahí será tiempos peligrosos. Muy bien. Nosotros no podemos vivir, como quien dice, en la libertad de dejar nuestras puertas abiertas. Hay una psicosis de miedo, hay una psicosis de espanto en pueblos pequeños, en ciudades medianas o grandes. Señales que están viniendo. ¿Algún comentario? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué señales astronómicas van a venir también o se han dado? Lizzy, ¿qué podemos decir respecto a ello? Está en Mateo 24, 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará tu resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. El 19 de mayo de 1780 se llevó a cabo esta señal portentosa acerca del oscurecimiento del sol. Es interesante que a eso de las 9 de la mañana, los animales que regularmente salían al campo tuvieron que retornar a sus establos. Llamó mucho la atención este evento en el noroeste de los Estados Unidos. Y también en la noche, la luna se convirtió en una luna muy tétrica, muy semejante a la sangre, color de la sangre. Saben, mis amigos, estas señales nos hablan y nos amonestan del regreso del Señor Jesucristo. El 13 de noviembre del año 1833 fue la caída de las estrellas fugaces, otro fenómeno astronómico que nos habla una señal importante del retorno del Señor Jesucristo. Ahora bien, la pregunta número 8, ¿cuál será la condición religiosa? Joao, ¿cuál será ese sentimiento espiritual en las personas? ¿Qué dice la Biblia? En nuestra Biblia, en Mateo 24, dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Entonces, una señal importante serían falsos cristos. Falsos cristos, que es lo que está pasando hoy en día. Hemos comentado en un programa anterior que hoy en día están apareciendo diferentes personas que dicen llamarse Cristo. Y la Biblia habla de que incluso van a aparecerse en diferentes lugares engañando aún a los escogidos. ¿Hay alguna otra señal de la condición religiosa, Joao? 1 Timoteo 4:1 y dice lo siguiente: en el último tiempo apostatarán de la fe, escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar sería la palabra entonces ahí importante. Apostatar es dejar, olvidar, tirar esa fe original que tenía la persona. Sí, pastor. La apostasía es el momento más triste en una persona de dejar su primer amor. Y eso es lo que va a ocurrir antes del regreso del Señor Jesucristo. Señales importantes acerca de... Entonces, compañerismo, asunto de sinceridad, mis amigos, no va a existir. Sí va a existir falsos profetas, falsos cristos y una apostasía reinante. Muy bien, vamos a pasar entonces a otro pensamiento más de la Biblia. 2 Pedro 3:3. ¿Qué nos dice, Shirley? Pastor dice, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos. Muy bien, acá, mis amigos, 3 características de esta sociedad actual. Falsos cristos, por un lado, ustedes van a escuchar como se escucha hoy. Apostasía generalizada y también burladores. Muchas personas se ríen de la palabra de Dios. Se van a reír de ti porque estás estudiando la Biblia. Vas a encontrarte con amigos ya hasta familiares que te van a decir, te has puesto a estudiar la Biblia, te estás queriendo volver santulón, te estás queriendo volver cristiano, te estás queriendo volver hermano. Ser burladores es parte de la profecía y eso es lo que indica la palabra de Dios. Muy bien, número 9, ¿qué sucederá con la ciencia, Juan? Pastor, Daniel capítulo 12, versículo 4 nos enseña lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, ¿cuál es una de las señales también del retorno de Jesús? Que la ciencia va a aumentar. La ciencia está aumentando cada día más. Cada día más. Una ciencia en tecnología, una ciencia en arte. La ciencia está creciendo en aspecto de literatura. La ciencia en aspecto de tecnología, la ciencia en el estudio de la Biblia. No tengo el tiempo, pero en algún momento voy a mostrarles la Biblia más pequeña que está en un pequeño microchip. Y ahí está toda la palabra de Dios, los 66 libros. Es un puntito y ahí está la Biblia. Hoy podemos encontrar la palabra de Dios en audio, podemos encontrar en videos, podemos encontrar en MP3. La ciencia ha aumentado en todos los sentidos y es una señal del regreso del Señor Jesucristo. Muy bien, y ahora, ¿qué debe ocurrir antes de que venga Cristo? Antonieta, ¿hay alguna señal más importante? Sí que la hay, como vemos en la pantalla, Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, aparte de las señales de terremotos, guerras, hambre, diferentes pestilencias, problemas morales que van a suceder. El evangelio será predicado a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos. Amigos, qué importante este pensamiento de Mateo 24:14. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y este evangelio está siendo predicado en tu vida, en tu corazón. Hoy quiero invitarte para que tomes una decisión por el Señor, porque este evangelio se ha abierto en tu mente, te está hablando, te está amonestando. Cada lección que estamos estudiando y las que vamos a continuar estudiando son muy importantes, fortalecen tu vida espiritual, fortalecen tus relaciones humanas y sobre todo te preparan para aquel reino que el Señor está preparando para ti, para mí. Y ahora, casi en el cierre, número 11, ¿por qué Cristo no vino aún? Y quiero leer el pensamiento de 2 Pedro 3:9 que dice, el Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben por qué Jesús todavía no viene a esta tierra? Porque Él quiere que tú y yo nos preparemos. Él desea la salvación de todos, no desea la salvación de pocos. Él quiere que tú, tu familia, pueda conocer al Señor
encomendar su vida siempre y prepararse para el retorno. Por lo tanto, en este momento, apreciados estudiantes que están aquí, apreciado estudiante de la Biblia que estás allí en tu casa, en un salón, en una iglesia, en el nombre de Jesús te pido, acepta a Jesús en tu corazón y prepárate para su regreso. Por eso en este momento hay algunas decisiones que yo debo tomar en mi vida. En primer lugar, estudiar las señales y reconocer que vivimos en los días que preceden a la venida de Cristo. Número 2, estar continuamente preparado y velando. Número 3, mantenerme preparado para recibir al Señor. Esas son las decisiones. Y antes de concluir, quiero terminar con un pensamiento. Así como en todas nuestras lecciones leemos pensamientos importantes, también quiero que tomes una decisión por el Señor. Mirad por vosotros mismos. Así dice este pensamiento escrito en el deseado de todas las gentes. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es un comentario que está tanto en la Biblia como en esta comentarista que nos habla. Velen, miren ustedes que sus corazones no sean cargados de glotonería. Está hablando solamente del hecho de comer, de pensar en comer. Este pensamiento también está hablando de la embriaguez, de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velen, oren, dice este pensamiento, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas. ¿De evitar qué cosas? Todo ese sufrimiento, toda esa tristeza que está viviendo en esta tierra. Que podamos tener la cordura de soportar con paciencia hasta el regreso de Jesús. Y si tenemos la oportunidad de estar vivos, ser alzados en las nubes del cielo. Y si vamos al descanso, ser resucitados en la primera resurrección, que es la resurrección para vida, que estamos estudiando en su palabra. Mis amigos, que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te ayude, te anime y te fortalezca. Quiero invitar a nuestros estudiantes y a ustedes que están en sus casas, en salones, en iglesias, a orar al Señor y tomar una decisión. Señor, yo espero tu venida, yo quiero prepararme para tu retorno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Muchas gracias en este momento porque a través de tu palabra hemos conocido algunas señales importantes. Señor, que no se enfríe nuestro amor, que perdure nuestro sentimiento hacia ti. Te necesitamos, queremos verte cara a cara. Queremos, Señor, sentir tu presencia en nuestras vidas ahora. Gracias por haber tomado esta decisión de aceptarte una vez más como nuestro Salvador, como nuestro intercesor y como aquel que ha de venir a buscarnos. Acompáñanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados estudiantes y amigos que nos siguen en la programación de La Biblia Habla, que Dios te bendiga abundantemente y nos encontramos en nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga ricamente.